Ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven el GitHub? Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias a la persona que me confirma. Ya. Ya, ahora los perdí un poco, no, bueno, los puedo ver un poquito. Si miro para el lado es porque ahí tengo la pantalla. Entonces, bueno, esta es por así decir, el repositorio, o sea, hay un repositorio del curso en el cual se encuentran, si es que no, parte importante de todo lo que vamos a desarrollar acá. Acá está esta especie de temario y aquí también unas sugerencias como de personas que creo que pueden ser interesantes que ustedes sigan. Personas que tienen un desarrollo en R bien interesante. Y acá también, bueno, la presentación del curso, el manual práctico que vamos a utilizar después y las cosas que le pedí que vieran con anterioridad, como instalar el software, ver cómo se utiliza la nube de R y algo que me cuesta mucho a mí explicar, que son las rutas de trabajo. Que igual lo vamos a ver después, pero ahí sí que surgen dudas, lo podemos comentar, pero generalmente es súper difícil, al menos para mí, en mi caso, poder explicar eso. Pero vamos a partir un poco con la presentación. ¿Me la ven, cierto? Sí, Supongo que sí. Perfecto. Bueno, esta es la primera sesión de esta sesión de talleres que se llama Interculturales. Introducción un poco a técnicas de ciencias sociales computacionales, que en realidad puede sonar un poco, no sé si la palabra sea como sobre exagerado, etcétera, pero es como un campo que ha ido emergiendo, quizás muchos y muchas de acá ya lo saben, pero en realidad es como integrar software a la disciplina de las ciencias sociales, entiéndase sociología, antropología, ciencia política, economía, etcétera. Y lo que vamos a hacer acá, al menos como dice el curso, o fue como fue pensado, como hacer en el software R, y por eso interculturales. Pero también vamos a entregar otro software que es Python, que también vendría a ser como eh, el amigo o enemigo de R. Y bueno, esto está, bueno, planificado por el Centro CIR, el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, en el cual me desempeño como investigador. Y la idea del taller metodológico es que podamos aplicar las técnicas de ciencias sociales computacionales con uso de referencia a la interculturalidad. Quizás no necesariamente como un eje investigativo, etcétera, sino que verlo como referencia y quizás ponerlo en práctica desde ahí, para tener como un foco específico. Por ejemplo, algunos centros como el COES también que existe, que es un centro parecido al CIR que pone como ejemplo la cohesión social o la participación política. Acá la idea es verlo con el foco intercultural, entiéndase chileno indígena, chileno no indígena, y quizás también verlo a nivel latinoamericano o global, que es lo que he estado planificando durante estos 8 jueves que vamos a estar acá participando. Entonces, bueno, un poco de mí. Yo soy sociólogo, magíster en sociología y soy candidato a magíster en ciencia de datos. Y al área que me interesa a mí en estos momentos son relaciones intergrupales, historia de la sociología chilena, ciencias sociales computacionales. Y lo que más últimamente me ha interesado es esto que se llama Text as Data, que vamos a ver No. eso también en un... Disculpa, ¿hablar? Bueno, el Text as Data, que es, bueno, modelar cuantitativamente texto, que lo vamos a ver creo que en la clase 5 y hacia el final de la última sesión. Eso por mi parte. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que veremos hoy es particularmente qué son las ciencias sociales computacionales, la introducción a Tidyverse, funciones fundamentales de Tidyverse, aplicación a datos reales, comunicación de resultados y un código práctico, ¿ya? ¿Qué es Tidyverse? Lo vamos a ver después. Algo que les quería mostrar acá es que, bueno, lo mismo que dije un poco al iniciar la sesión, es que el tema de las ciencias sociales computacionales quizás ha sido un campo emergente y un campo de vanguardia, pero lo que vamos a ver acá, o lo que usualmente se hace en Chile, en diferentes maestrías, diplomados, no está tan alejado de lo que es lo que se hace en otros países. Y esta es una escuela de verano que usualmente se hace en Colonia, en Alemania, en la Universidad de Colonia, que son diferentes escuelas de verano, de invierno, de primavera, o en este caso de otoño, de ciencias sociales computacionales. De repente duran una semana, 3 días, por diferentes tópicos, y no es nada alejado de lo que veremos
nosotros durante estos días. Entonces, tampoco digo que esté un espacio de vanguardia o algo así por el estilo, pero sí nos acercamos un poco a lo que también se está haciendo en otros países y creo que tampoco estamos tan alejados de eso. Y también ver que no es algo tan complejo como a veces nosotros creemos. Eh, entonces, bueno, ¿qué son las ciencias sociales computacionales? O grosso modo, ¿por qué surgen? Bueno, en realidad, como modo de contexto, está, como ustedes sabrán, quizás esta explosión de datos sociales digitales, como redes sociales, nuevas de datos de forma en tiempo real, avances tecnológicos y el aumento del poder computacional y, por otro lado, las limitaciones de los métodos tradicionales y, en segundo lugar, por último, la transformación del mundo social, es decir, que lo digital también ya constituye y deja rastro en nuestra vida social. Este claro ejemplo respecto a lo último es sobre si el K-pop está detrás de la protesta chilena, que fue algo bien comentado durante el estallido social, en el cual se correlacionó el auge de esta música japonesa o surcoreana, no recuerdo muy bien la nacionalidad, o el origen, con las protestas en Chile durante el 2019. Eh, entonces, bueno, otra cosa también importante, y es por un poco el tema del curso, quizás esto también se puede discutir también, es si uno puede ser crítico con estas áreas, en el sentido si los datos son neutrales o reflejan relaciones de poder, si es que uno también puede cuestionar los datos en cómo se produce, reflexionar sobre los sesgos. No sé si hayan escuchado esta analogía, pero algunas veces se dice que, por ejemplo, el ChatGPT piensa como hombre blanco de California. Entonces, poder también reflexionar sobre estas cuestiones. Y esto no es baladí ni tampoco es una opinión mía, sino que en realidad también surge de algunas corrientes como el feminismo de datos y también la descolonización de los datos. Podemos un poco cuestionar o criticar o poder conversar sobre esto, pero existe también evidencia sobre esto. O sea, incluso en China se trata de aplicar análisis de texto de forma, no sé, distinta a cómo se aplica en países de habla inglesa, o también se habla un poco sobre feminismo de datos, que también en Chile de momento se ha puesto esa discusión, como cosas que a veces pueden parecer tan invisibles como, por ejemplo, poner a la mujer de referencia como uno y al hombre como, o sea, en una encuesta, por ejemplo, que la vamos a dar de hecho en la CACEN, las personas no indígenas son el caso cero y los indígenas son la variable 1, es decir, la referencia es el no indígena. También sucede que la categoría de referencia, la variable es como sexo, la referencia es el hombre. Digo, esa puede ser la punta del iceberg. Entonces, puede ser interesante un poco discutir sobre eso. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver hoy día? La introducción entre rebase y R-tidyverse. Algo muy importante es que muchas veces se habla como el R base y tidyverse, como qué es el R base y qué es específicamente tidyverse. Quizás algunos ya sabrán, quizás otros no, pero R es un lenguaje de programación en el cual por sí mismo tiene un conjunto de funciones, pero es una sintaxis mucho más técnica, menos legible y a veces más compleja para tareas comunes, que lo vamos a ver también en posterioridad. Y para el bien nuestro, de las ciencias sociales, no necesariamente personas que sabemos hablar con un computador, existen diferentes librerías o diferentes herramientas externas. Y en este caso, tidyverse. Tidyverse es un complemento a R, en el sentido de que es una batería de técnicas que hacen, por así decir, un poco más sencillo el procesamiento de datos, que es lo que vamos a ver durante hoy día. Entonces, en resumen, el R base es como el idioma más nativo de R, y tidyverse es una forma moderna y fluida de hablar ese idioma, que es lo que vamos a ver durante hoy, solo específicamente donde tendremos en tidyverse. Y sobre R, al trabajar en R, que también lo vamos a ver hoy día, realizamos nuestros análisis y pruebas mediante scripts, que son los textos en el cual nosotros desenvolvemos el código, que aparece acá, en la parte izquierda superior. Y la consola, la parte de esta acá, es la forma directa de interactuar con el lenguaje, es decir, las respuestas que de ahí emergen. Y acá se van guardando los diferentes objetos, bases de datos que nosotros vamos a ir cargando. Y acá, en la parte derecha inferior, se aprecia la posición de donde nosotros estamos con nuestro computador. Es decir,
dónde está el script, cuál es la base de datos que vamos a utilizar, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo ahora en detalle, pero esta vendría a ser la interfaz o la imagen con la cual nosotros nos movemos desde RStudio. R, como les comentaba, es un lenguaje de programación en el cual tiene un fuerte diseño, análisis de datos, estadística y visualización. Y con R también se pueden utilizar cuestiones básicas como R como calculadora, pero llegando incluso a procesar cuestiones más complejas como modelar grandes bases de datos o realizar análisis de texto, como les comentaba al inicio de la sesión. Y R, por lo demás, es una comunidad muy fuerte en el sentido de que se generan diferentes librerías, diferentes herramientas o diferentes encuentros en el cual se enseña este uso de software libre, es decir, de uso gratuito, no como SPSS, quizá algunos lo conocen ya, o Stata, que son de uso pagados. Y acá, por ejemplo, existen algunas organizaciones como R-Ladies, una organización que se propone, en realidad quizá no sé muy bien los objetivos principales de la organización, no lo recuerdo, pero es también introducir de una u otra forma a las mujeres en el mundo de la programación. Se hacen diferentes encuentros y tratar de convertirlo en un espacio seguro. Y también Latin R o Latin R, en el cual también la comunidad latina intenta poder discutir y gestionar también librerías desde lo que podríamos llamar, grosso modo, sur global. Entonces, bueno, él es Hadley Wickham, que es la persona que entiendo yo que fundó o desarrolló de mejor manera el programa o la librería Tidyverse, este es Tidyverse, y acá está este famoso libro que se llama R for Data Science, de Hadley Wickham y Garrett Gromelund, en el cual están las cuestiones fundamentales del paquete Tidyverse, que es lo que vamos a ver hoy día. Y también, bueno, sí, después lo podemos ver, de hecho está en el GitHub para que ustedes lo puedan ver también el libro, y ahí están las funciones fundamentales del paquete, de la librería, y es en base un poco a ello en lo cual desarrollaremos gran parte de la sesión. De las sesiones esta y posteriores. Esto es importante que lo podamos aprender de mejor manera. Entonces, bueno, yo hacia el inicio de la clase puse este fondo de pantalla, no es para ser pretencioso ni nada, pero en R trabajamos con algo que se llama la pipa, mejor dicho, en la librería Tidyverse. ¿Y qué es la pipa en Tidyverse? La pipa, que es este cosillo, nos permite encadenar operaciones de forma clara y legible. Quizás acá no se va a entender claramente lo que hace este código. Hacia el final de la sesión esperemos que sí lo podamos entender, pero lo que hace, y para explicarlo, es que hay una base de datos que se llama Penguins. Y queremos, en nuestra pregunta es, ¿cuál es el promedio del peso, supongamos, del tamaño de los pingüinos? Entonces lo que hacemos acá es, por ejemplo, llamar a la base de datos, agruparla por especie y hacer un summarize, o sea, una síntesis del promedio del tamaño del pingüino con la función min, eliminando los valores que tienen NA. Esto es, si lo hacemos en el R base, habría sido mucho más complejo, pero lo que estamos haciendo acá nosotros es ir encadenando algunas funciones que vamos viendo durante la sesión. Entonces, bueno, ¿por qué se usa la imagen de Magritte para explicar la pipa? El operador, el pipe, se pronuncia comúnmente como pipe, tubería en inglés, y su símbolo recuerda una tubería por donde fluye algo. Entonces, al final, esta idea de que esto no es una pipa. Y de modo similar, el operador tubería no es literalmente una pipa. Entonces, pero más allá de esta cuestión artística, es por qué vamos a utilizar esto para la encadenación de funciones. Bueno, para comentarles también, hay diferentes formas de ejecutar ella, y lo vamos a ver también durante la sesión, pero en general es o se hace así efectivamente, uno lo puede hacer de forma manual, poniendo el símbolo del porcentaje y el mayor y otro símbolo de porcentaje, pero una forma más rápida de hacerla es con Command, dependiendo si tienes Mac, o Control si tienes Windows, o si tienes Mac y Windows, más Shift y M, que es una forma rápida después de sacar. Entonces, vamos a partir esta presentación y después la vamos a aplicar a un código que va a estar en el GitHub,
Y queremos ahora quiero mostrar un poco cuáles son las principales funciones de tidyverse. Ahora con una data que se llama Penguin. Pero antes, me gustaría decirles que hay funciones de lo que se llama el R base, que es el R más puro, el R que no requiere herramientas externas para su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, R es un software que se basa en objetos. ¿Y qué queremos decir con eso? Que almacena información en la memoria. Y nosotros podemos, por ejemplo, decirle a R que, que el número 7 está asignado a la variable, al caso pepino, y 4 sea manzana. Y si nosotros multiplicamos pepino por manzana, es decir, 7 por 4, es efectivamente 28. Y si hacemos pepino dividido manzana, es decir, 7 dividido 4, nos da 1,75. Esto, en principio, quizás va a sonar un poco extraño o quizás no con mucho sentido, pero en la medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo esto también se aplica a bases de datos que generalmente las personas de ciencias sociales o cualquier persona interesada en ella las puede utilizar. Acá también R, más allá de las funciones como matemáticas, también el fuerte es poder trabajar con bases de datos. Si bien no nos detendremos en esto, como crear vector en ese tipo de cosas, lo que sí podemos ir viendo es cuál es la cuestión principal, por así decir, de la base de datos que se llama data frame. Y el data frame, por ejemplo, para construirlo a mano, se constituye como de vectores, pero lo importante acá es que nosotros, por ejemplo, estamos creando el vector frutas. Está manzana, banana, pera, naranja, uva. Y acá tenemos la longitud, manzana, y vamos siguiendo el orden de las comas. O sea, manzana 8.5, banana 20, pera 10, naranja 9, uva 2.5. Y entonces nosotros después podemos crear un data frame, es decir, una base de datos, a partir de estos vectores. Si bien no nos detendremos en esto, es importante que ustedes también puedan saber de que R también puede gestionar la creación de bases de datos que quizás, si es que en caso, por ejemplo, no tengan Excel a mano o cosas así, también se puede crear desde acá. Entonces, y también tenemos algunas funciones, bases de R, que las vamos a ir complementando ahora que vamos a ir viendo el paquete tidyverse, como la variable, como la función summary. Lo que se hace summary es que, por ejemplo, y también lo vamos a ver después, va más en detalle, es que, por ejemplo, nos hace un resumen de la base de datos Penguin, que es la que estamos ahora viendo como ejemplo. Y acá nos muestra, por ejemplo, de que especie, que es una de las variables que existe dentro de esta base de datos, se constituye por estas tres y tiene un tanto n, un n de casos. También tiene la variable island, en la cual tiene las diferentes islas en las cuales se constituyen, y después también entrega como diferentes estadísticos, en el sentido de cuál es la masa corporal, qué sexo tiene, cuál es el año en el cual se identificó, etc. Entonces, nosotros tenemos acá la función, ya nos vamos a ir directamente a tidyverse, y es lo que vamos a utilizar también después en el práctico, es que vamos a aprender a utilizar 5 funciones fundamentales de la librería. Por ejemplo, la librería select. Quizá esto es bien básico y ustedes van a entender al tiro qué es select, pero por ejemplo nosotros acá mostramos una serie de variables, como la masa, la especie, la isla, la longitud, etc. Y, por ejemplo, nosotros podemos pedirle a R, mediante la concatenación de funciones, que llame a la base de datos Penguin y que solo me seleccione la variable especies y que después, también lo vamos a ver después más adelante, con esta función get, que me muestre solo los primeros 5 casos. Entonces nosotros acá vamos haciéndolo de forma muy sencilla, la selección, por ejemplo, de una variable. Y con este que me lo salté, que es glimpse, lo que hacemos es examinar la base de datos. Pero lo que vamos a ver acá nosotros es particularmente la función select y llamando a los primeros 5 datos. La segunda variable, la segunda función, que quizá es un poco más compleja que la anterior, que es mutate, que es crear nuevas columnas o transformarlas existentes, o en otras palabras, crear nuevas variables o transformar las que ya existen. Por ejemplo, acá estamos utilizando 3 funciones o 3 pipas. Primero, estamos llamando a la base de datos pingüinos y queremos crear una base de datos que sea el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso dividido tu longitud. Entonces, nosotros utilizamos
esta función, mutate, dividiendo la masa corporal, dividido tu longitud, llamando esta nueva variable como índice de masa corporal. Dicho eso, nosotros queremos seleccionar después de esto estas 4 variables: especies, índice de masa corporal, tu masa en gramos y tu longitud. Y después queremos los 2 primeros casos. Lo que nos muestra es esto. ¿Ya? En principio, la base de datos no tenía esta variable BMI, y lo vamos a ir viendo cómo podemos ir creando ella, pero esta es una función que vamos a utilizar. Crear nuevas variables a partir de las ya existentes, o crear nuevas variables que pueden surgir de la nada, como por ejemplo, no sé, la variable, no sé, acá no la tenemos, pero por ejemplo, año se podría haber creado también, existe en la base de datos, pero, o otra variable que pueda ser, no sé, por ejemplo, color, etcétera, que no necesariamente nacen a partir de otras, pero en general vamos a utilizar ahora, al menos hoy día, solo las variables que se pueden crear a partir de otras. También, no únicamente se pueden crear estas variables como, por así decir, de categorías, sino que también poder definir ciertas condiciones. Por ejemplo, lo mismo, estamos acá llamando a la variable pingüino y queremos mutar a crear una clase por el peso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá nosotros es que body mass, es decir, el peso de la variable body mass, que es la que tenemos, cuando es menor a 3000, que sea liviano. Cuando sea menor a 4000, pero mayor que 3000, sea medio. Y cuando sea distinto a ese, es decir, mayor, va a ser mayor al resto, que sea pesado. Y lo que hacemos después nosotros es seleccionar respectivamente después las variables. Es decir, vamos encadenando un poco la base de datos y la vamos volviendo un poco más liviana, y creamos también esta nueva variable que puede ser la clasificación del peso. Entonces nosotros después podemos seleccionar la especie, la clase del peso y el body mass, y nos aparece acá correspondientemente que incluyen ambos en el medio. Entonces vamos creando, por ejemplo, lo que nosotros hicimos acá como ejemplo es convertir esta variable numérica a una variable con etiqueta, una variable factor, una variable categórica. Bueno, entonces tenemos estas dos funciones que estamos utilizando, que es el select, el mutate, y ahora hay otra variable, otra función que se llama filter, que como también podrán identificar, es filtrar una base de datos. Si mutate es mutar, select es seleccionar, y filter es filtrar. Entonces nosotros también podemos ir generando esta diferente función, por ejemplo, del filtro, ¿no? Por ejemplo, queremos en Penguin filtrar por la especie Adelie, pero de la isla Biscoe, supongo que así se llama. Y después, por ejemplo, o sea, queremos que solo nos quedemos con la especie de este tipo y la isla de este tipo. Y en segundo lugar, también en el segundo ejemplo, podemos crear, o queremos una base de datos en el cual esté la especie Adelie o la especie Gento. Entonces, como son 2 especies, son 3 especies, Adelie y Gento, y la otra no recuerdo cuál más, nos vamos a quedar con estas 2. Queremos alguna de estas 2 en la base de datos, cualquiera de ambas. Lo que estamos viendo acá es que esta tiene una cuestión mucho más exhaustiva, es decir, queremos solo estas 2, y acá tenemos alguna de estas 2. También, acá es lo mismo, esta se llamaba Chinstrap, la tercera. Entonces nosotros queremos pedir, por ejemplo, en el Penguin, filtrarnos por cualquiera que no sea esta. Entonces podemos ir haciéndolo de diferentes formas, este filtro correspondiente. Y también podemos hacer, quizás de forma un poco, no sé si, yo generalmente no uso el que voy a hacer de ejemplo ahora, pero poder hacer alguna pertenencia de acuerdo a, por ejemplo, en vez de hacer esto, hacerlo quizás de una forma más fluida, como filtrar por Penguin, o sea, llamar a Penguin y filtrar por especie que contenga al menos uno de estos nombres, que son estos. Al final es hacer lo mismo acá, pero por esto. Entonces lo que vamos viendo, al menos con esta función, lo que vimos con mutate, es que podemos ir haciendo cosas de formas distintas con las mismas funciones. Y, por ejemplo, también, creo que un último ejemplo, al menos para esta, es filtrar los valores
faltantes, es decir, elimíname todos los que tengan valores perdidos en la isla. Que lo vamos a ver después, por ejemplo, si queremos trabajar, no sé, con personas indígenas al menos, no nos interesa de momento trabajar con personas que en esa variable no respondieron, supongamos. Entonces lo eliminamos de la base de datos, que es algo que podríamos perfectamente hacer en el ejemplo que vamos a ver después de esta presentación. Ya, y esta quizás es la más importante, la que vamos a ver hoy, y quizás la más compleja a mi modo de ver, y creo que esto solo lo podemos ver de acuerdo a la práctica, que es el group by y el summarize, que de una u otra forma lo que nos hace es sintetizar la información. Creo que es algo fundamental. A mí, bueno, después lo puedo contar después, pero es algo, cómo nosotros podemos gestionar la base de datos a potencialmente crear una tabla. Y aquí puedo contar como esta anécdota que me pasó una vez, que igual le soy ayudante de algunos en el Instituto de Sociología y en mi carrera pregrado en Concepción. Me ha tocado ser ayudante de algunos ramos de estadística, y una vez me acuerdo en un ramo de la UC, una niña me preguntó, una estudiante me preguntó, ya, pero ¿cómo en R puedo crear una tabla? Y yo le respondí por la lecera, como que nunca me había preguntado esto, así como, bueno, podía hacer tantas cuestiones, pero pásame una tabla. Y es lo que vamos a ver después, pero esta función es para crear tablas o de una otra forma gestionar información distinta, es decir, entregar información real, en realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, y obviamente acá lo tenemos como ejemplo, nomás y cuando hagamos el código práctico podemos meter más mano en aquello. Acá tenemos la base de datos Penguin, y queremos preguntarnos si es que hay un promedio distinto de masa entre las especies Adelaide, Chinstrap y Kento, una mediana distinta, y además queremos saber cuántos son. Entonces lo que nosotros acá empezamos a utilizar ya es mezclar el summarize, es decir, las funciones estadísticas como la media, la mediana, el cuartil, el conteo, etcétera, para poder responder a esa pregunta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es que agrupamos por las especies, hacemos un group by por especies, después vamos a detenernos cuáles son las implicancias de ello en la KSEN, que es el código práctico que tenemos acá, y después hacemos el llamado a la siguiente función, que es summarize. Como hemos visto también en los otros ejemplos, lo importante es siempre ir llamando a esta función, a la función que queremos utilizar. Entonces nosotros acá aplicamos summarize, le ponemos un nombre a la variable que puede ser promedio masa, igual, y aquí hacemos como la función, por así decir, más de programación, en el cual pedimos un min, una media, paréntesis, de la masa corporal del pingüino, eliminando los valores perdidos. Puede sonar medio extraño para los que no tengan tanto conocimiento en R, lo vamos a ver después nuevamente, pero lo mismo se aplica, por ejemplo, para una función que viene a ser como el primo o la hermana de la media, que es la mediana. Creamos el nombre de una variable, o mediana masa, igual, llamamos la función estadística median, paréntesis, la masa corporal en gramos, y eliminamos los valores perdidos de las variables que lo presentan. Y por último, queremos una tercera variable que se llame conteo, que me cuente el n de la especie, que es, por eso acá queda en blanquito. O sea, no queda en blanco, sino que queda vacío. Entonces, en vez de mostrarnos una tabla de características que tiene esta variable, como esta, que no nos dice mucho, sino que acá solo lo estamos acotando, acá nos está entregando ya información real de resultados de la base de datos. Es decir, tenemos la variable especie, que es la que pedimos agrupar, y en segundo lugar, queremos información sobre ella. Aquí no aplicamos ninguna selección, tampoco hicimos un mutate en específico, pero nos entrega las tres variables que se crearon ahí: el promedio masa, la mediana masa y el conteo. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que Gento es el pingüino que tiene mayor promedio en términos de masa en gramos, por lo que entiendo. Es decir, no sé si sean esos 5 kilos, no sé, etc. Y en mediana también. Pero los pingüinos que más existen en la base de datos son Adelie con 152. Entonces ya tenemos información que nos puede servir para procesar sobre esta base de datos. Y
Acá lo que nosotros vamos a hacer hoy día es aplicarlo a la CACEN. Tenía la idea de poder utilizar una encuesta que es la que tiene el CIR, la encuesta longitudinal de relaciones interculturales, pero pensé que al menos para la primera sesión sería interesante poder trabajar con una encuesta que una vez alguien me dijo de forma muy patriótica, pre-18 de octubre, quizás ahora de nuevo puede ser popular decir esto, que en Chile estaba el himno nacional, el escudo y la CACEN. No sé qué tan real sea. Pero es una base de datos que quizás muchos de acá sabrán, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, en la cual tiene información muy importante sobre el termómetro, por así decir, demográfico del país, en términos socioeconómicos, adscripción indígena, hacinamiento, etc. Es una encuesta bastante larga, no se constituye como un censo, pero tiene una muestra que sí nos permite inferir sobre ella. Y hoy día además trabajaremos con una base de datos bastante, una base de datos, no sé si bastante, pero una muestra a 10.000 casos. En general tiene, no sé, creo que esta tiene 236.000 casos, y eso era imposible subirlo al repositorio, tenía que pagar para hacerlo. Así que tuve que reducirla a trabajarla con 10.000 casos, a 11 variables, y en un formato RDS, que un formato RDS es un formato R. Generalmente esta base de datos se descarga en formato Stata, o formato SPSS, que al final ahí podremos ver también que en realidad no cambia mucho, al menos para los usos del análisis estadístico. Entonces eso, y después aplicamos, yo siempre hago esto, que es un glimpse, que es para ver cómo se comporta un poco la base de datos. Entonces nosotros vemos que tiene 11 columnas, que tiene estas bases de datos hidden level, es decir, que tienen etiquetas, la región, nivel socioeconómico, sexo, estado civil, educación, pueblo indígena, pobreza, es decir, tienen etiquetas de fondo, es decir, en pobreza 3.3.3.2, 3.3 significan algo. Pero P9, no recuerdo bien cuál era esa, edad, ingreso autónomo corregido, son variables numéricas. En Double no recuerdo muy bien qué es en específico, pero al menos son variables numéricas que en realidad el número por sí mismo informa. Entonces, vamos a ver un poco esto ahora y después vamos a meternos en el código, que ya está subido en el repositorio. Y es que, por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer una función más o menos rápida, que es lo que estamos viendo acá. Entonces nosotros teníamos estas 11 variables que tenemos acá. Así se ve la base de datos a 10.000 casos. Así está en bruto. O sea, si la queremos ver, obviamente vamos a ver la columna, las variables, los diferentes números, las diferentes etiquetas. Pero acá vamos a hacer una selección. Entonces nosotros, por ejemplo, por algún motivo, queremos seleccionar 4 variables. Queremos ver pueblos indígenas, queremos ver el ingreso, queremos ver la región y queremos ver la educación. Y nos preguntamos, una pregunta de investigación que puede ser muy interesante, es si los indígenas tienen un promedio distinto de ingreso que los no indígenas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder esa pregunta? En principio, como la categoría de referencia que nos interesa son pueblos indígenas, lo que tenemos que hacer nosotros es agrupar por esa variable que se llama pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces partimos llamando a la base de datos, encadenamos haciendo el select, después encadenamos haciendo el group by, es decir, la variable cual nos interesa agrupar, y por último, hacemos esta síntesis en el cual creamos una variable que se llama promedio ingreso, y promedio ingreso es igual a min, es decir, media, del ingreso autónomo corregido, eliminando los valores perdidos. Si uno no elimina los valores perdidos, por defecto te va a crear una variable con, no te la va a poder procesar, va a quedar como NA. Entonces, de pasar de tener 10.000 casos, 11 variables a una base de datos, lo que nos entrega acá es formación sintética. Y lo que vemos acá es que en promedio las personas no indígenas tienen un sueldo, un ingreso autónomo corregido de 624.000 pesos y las personas indígenas de 494.000 pesos. Es decir, una diferencia de que no me falla la matemática, como 128 lucas aproximadamente. Entonces, esa es como, en principio, la primera aproximación que podemos ver respecto a cómo sintetizar estos datos. Ya,
yo les comentaba el tema de que R está basado en objetos, lo que crea información. Nosotros de momento solo hemos trabajado con la Kaizen, al menos o Penguin, por ejemplo, no le hemos creado nada, como si lo creamos, por ejemplo, a pepino y manzana. No hemos puesto nada hacia la izquierda de Penguin, solo la hemos llamado. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros en R, y que lo vamos a ver ahora también, es que, por ejemplo, la Kaizen 2022 queremos comunicarla y queremos pasarla a, por ejemplo, a lo que nos interesa a nosotros, que es una tabla. Entonces, nosotros a Kaizen 2022, con todo este procesamiento, le ponemos un nombre. Y ese nombre va a ser nada más ni nada menos que tabla. Entonces, nosotros al crear tabla, en la función de los objetos, que lo vamos a ver después también en detalle en el práctico, se nos crea al interior de R una memoria de una variable o de un objeto que se llame tabla. Entonces, nosotros después ejecutamos el objeto tabla y nos queda lo mismo que nos apareció acá, pero lo llamamos desde el objeto que se llame tabla. Puede sonar un poco confuso en principio, pero lo vamos a ver ahora en detalle también para el taller práctico. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba a mí al menos y acá? Es que uno también puede exportar todo lo que estamos haciendo acá en R a una tabla externa, por ejemplo. Me pasó también hace poco de que, no sé, tenía que hacer una presentación de una encuesta que estaba desarrollando el CIR y yo había hecho todo mi procesamiento en R porque me es más fácil, porque uno al crear los códigos no tiene que andar haciéndolos de nuevo, como que uno siempre los puede andar como reciclando, que está un poco la gracia de trabajar con lenguaje de programación. Y al final esto pasa siempre, quizás alguien también lo ha pasado, es como hiciste todo el procesamiento en R y alguien te dice, ya, pero mándame la tabla. Al final eso es para lo que... O mándame el PowerPoint en Excel, y no necesariamente en R. Entonces, hay diferentes funciones, por ejemplo, que nos permiten guardar la base de datos en nuestro computador en un formato CSV, es decir, separado por comas, o un formato Excel más puro y duro como con la variable correspondiente en su posición. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba a mí en principio en este barrido un poco más o menos rápido? Es que pudiéramos, en principio, poder diferenciar lo que es el rebase y el tidyverse. Yo también he escuchado algunas veces a profesores incluso de que te dicen ¿por qué estás utilizando el tidyverse y no el rebase? Al final son discusiones que también se dan y no sé qué tan productivas sean, pero también existen. Entonces, ¿qué es esa diferenciación? ¿Qué es el rebase contra tidyverse? Que de repente uno también queda como perdido en esa discusión, al menos eso me pasó a mí en un momento. Poder conocer un poco sobre R, la comunidad, y específicamente para qué funciona esta función, valga la redundancia, y cuáles son las funciones más importantes que ella tiene. Y la que vimos de momento, que es seleccionar, mutar o mutate, filtrar, filter, agrupar, 4, y sumarizar, es decir, hacer resúmenes correspondientes de esa información. Entonces, lo que buscamos, al menos hoy, es poder sintetizar la encuesta Kaizen. Y eso es lo que vamos a hacer ahora correspondientemente. Entonces, dicho eso, no sé si a acá le queda una duda o un comentario, si algo no quedó claro, me lo puede decir ahora, y si no, pasamos al práctico correspondiente y ahí también, obviamente, se pueden hacer otras dudas. Ya, perfecto. Confío. Dale, dale, Natacha. Hola, mira, tenía una duda como al medio de la presentación cuando se escucha, ¿cierto? Sí, te escucho súper bien. Ya, en una parte decía como liviano, liviano, medio, supo, ¿Sí? y pesado. Y decía, Ahí te escucho un poco cortado, no sé si el resto igual la escucha cortado. Sí, se le escucha cortado. Ah, ya, perfecto. sí, Sí. ahí.
Ahí sí. Ya, Natacha, sí. Sí, sí. Dale. Es que ahí la opción true, sí, lo estoy pronunciando bien, si no me disculpan, Sí, dice pesado, pero es como un else de Python, como todo sí, lo que no entra en las dos primeras categorías recibe la denominación pesado. sí, exacto. Sí, Ya, súper. muchas gracias por ese comentario, porque en realidad no fue la forma más asertiva de haber creado esa variable. Pero sí, es un else, es decir, si no se cumple ninguna de estas condiciones, que le ponga pesado. Ya, súper. Y muchas gracias por tu Gracias. comentario. No, a ti, muchas gracias. No sé si alguien más tiene acá una duda o consulta. Si no, poder pasar al práctico. Bueno, acá tenemos estas tres cositas. Tenemos el manual práctico. Y acá vamos a ver todo lo que estamos haciendo. En segundo lugar, si alguien de acá no pudo instalar R, tenemos un código que es abierto, solo tienen que crearse una cuenta en algo que se llama POSIT Cloud, que es un R que está en una nube, es decir, que podemos correrlo está cargando, como, no sé, que no está en tu computador al final, que está en la web. Y ahí está el código correspondiente que lo vamos a utilizar hoy día tanto en el manual práctico, que se van explicando un poco más las cosas, y en el código práctico mismo en R que vamos a utilizar ahora. Entonces, algo así se debería ver en las funciones que si ustedes lo abren. ¿Ya? Entonces, una buena opción para las personas que no tienen R o que en este momento no lo pueden utilizar, etc. Y al menos la presentación de hoy día o el práctico de hoy día está equipado para que lo puedan correr acá también. Y por último, aquí una compañera del curso me dio la sugerencia, y creo que era una muy buena sugerencia, de que acá esté el código R correspondiente que vamos a utilizar ahora, en vez de ver el manual práctico, como ir explicando uno por uno, porque si no tendrían que estar ido copiando y pegando, y quizás no nos habría salido tan bien. Entonces, al menos yo les invito, a que puedan, los que tienen instalado ahora en su computador, los que no pueden hacer el rCloud, que hagan simplemente esto, copy raw file, y que puedan abrir su R. Ahora ven mi R, ¿cierto? Y puedan hacer el control V. Y ahí quedaría listo el código. No sé si ven mi R, ¿cierto? ¿Sí? Si me pueden hacer Sí. con un... Perfecto. Sí, sí se ve. Bacán. Entonces, eso es lo que les pido ahora de momento, los que no lo han hecho, de que puedan todos poner el código correspondiente en su computador. Y si no, en estos 2-3 minutos, si quieren vayan a tomar agua, no sé, o poner el código práctico en su computador. Y los que no, pueden ver el POSIT Cloud para que lo puedan correr desde ahí. Quizás incluso puede ser un poco más fácil, todo está amoblado para que lo puedan hacer ahí, ¿ya? Así que eso, si doy unos 2-3 minutos para que lo puedan copiar y seguimos para esta parte más práctica de poner todas estas funciones a correr. Disculpa, Matías, Dime, ¿sí? el código práctico, ¿dónde está? En el GitHub del curso. Lo mandé por correo en todo caso, como que ahí está el link. No sé si le habrá llegado. Si no, lo puedo mandar de nuevo. ¿Me puedes confirmar si llegó el correo? O sea, tengo, por supuesto, el link del GitHub, pero Ya, el acá. código en particular, ¿dónde Así, está? acá. Hacia el final está como una tabla y aquí está código práctico, POSIT Cloud y manual práctico. Entonces aprieta acá código práctico y ahí te va a aparecer. Es un link, ¿cierto? Ahí sí, Ya, perfecto. Muchas gracias. acá, de nada. Entonces ahí ustedes hacen el copy raw y ahí quedaría listo para su computador. No tenemos que hacer nada de momento porque la base de datos va a estar incluida al interior del código. Así que voy a ir aquí y estoy ya yo también con el código.
Entonces, ustedes ven mi R, ¿cierto? ¿O me ven a mí ahora? No, creo que ven mi R. Sí, sí, se ve el código. Perfecto. Ya, bacán. Entonces, voy a esperar un poco a que todos ya estén listos y vamos a partir con el práctico, en el cual vamos a utilizar todas las funciones correspondientes. Entonces, voy a dar unos minutos, voy a tomar un poco de agua también. Ya, bueno, entonces, lo primero, acá estamos con los primeros pasos en R. Acá está la consola. Ya, aquí yo la tengo, aquí no está tan correcto. Denme un segundo. Aquí yo tengo invertido los paneles. Acá voy a poner la consola y ahí. O sea, todos lo deberían tener así como, ahora todos deben estar acá. Acá está la consola, acá está el environment y acá está como su computador, los files, etc. Lo tenía de otra forma. Entonces, lo primero que vamos a ver acá al menos es la constitución del R común y corriente, ir corriendo un poco los códigos, y la forma en que lo vamos corriendo se puede hacer así, como ir seleccionando la fila y poner run, y me corre un 1, o hacer con el control enter, o command enter, en Mac, y lo vamos haciendo un poco más rápido. También, bueno, los dos tienen sus funciones. Por ejemplo, este lo estamos haciendo de forma más controlada. Si hacemos así, run, y esto lo vamos haciendo uno por uno. O sea, en realidad tiene la misma función, pero el otro lo estamos haciendo de forma un poquito más controlada. Algo que se me pasó a comentar es que si uno le pone el signo gato antes a algo, le estamos diciendo a R que vamos a hacer un texto. Entonces yo acá puedo decir Matías, then again, ustedes pueden poner, no sé, el primero que Álvaro Becerra, por ejemplo, o quien sea, y por ejemplo práctico 1, por ejemplo. Entonces vamos acá comentando los códigos. Entonces, por ejemplo, lo primero que hice yo acá fue poner un 1, un 2 y un 3.1 para demostrar un poco de que R también maneja como este tipo de datos que se pueden poner. Es decir, 1, 2, 3, 1. Y también podemos crear variables que contengan texto. Entonces, hola, se pone un hola. Y acá, por ejemplo, si nosotros ponemos hola sin comillas, nos dice un error. Esto es importante también para considerar de que hay variables que pueden ser de formato carácter, es decir, como que tengan una etiqueta, contra variables puramente numéricas. Y también los operadores lógicos como true o false, que lo utilizamos anteriormente para mutar una variable, es decir, si no se cumple ninguna de estas condiciones, true, o sea, el resto. Que en realidad también lo vamos a ver ahora más en detalle. Matías, Sí, dime. ¿cómo diferencia el gato con las comillas R? Porque con los dos se Eh, escribe, ¿cierto? No, aquí me confundí. El hola, como que la comilla como que igual crea, al menos cuando pones algo en comillas, como lo crea en formato texto. Como que crea una etiqueta, crea, por así decir, una etiqueta. Pero aquí no estoy Mm, escribiendo con la comilla. Solo con el gato escribo. Pero ahí ya, después gracias. lo vamos a ir viendo. Pero muchas gracias, Puerto, por tu pregunta. Quizá no lo dejé tan claro. Pero sí, con la comilla vamos creando como, al final, etiquetas con ellas que lo vamos a ver después, ver también después. Pero si no lo ponemos sin comillas, no se genera prácticamente nada. Entonces, bueno, acá lo que les comentaba también era que R lo podemos utilizar como calculadora. Es decir, 2 más 2, 4, 5 por 100, 5000, este número por este número da tal resta, y 6565 y 89 nos da una división correspondiente. También podemos, en estricto rigor, crear operadores lógicos como true o false. Entonces, 1 igual igual 1 es true, 1 igual igual 2 falso, 40 es diferente a 30,
true, 40 es diferente a 40, falso, 31 es mayor que 18, true, 40 es menor que 80, 80 mayor que 40, true, menor que, 40 es igual o mayor a 40, true, que es igual o mayor, 50 es, o 40 es menor o igual a 50, true, es menor, y lo mismo acá también para menor o igual con el 4 y el 5. O sea, son operaciones lógicas que vamos a utilizar después correspondientemente. Y acá viene quizá algo más importante, que es cuando nosotros empezamos a crear objetos, que es lo que va a aparecer acá. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, el año 1993, se nos forma acá un nuevo objeto, que se va a llamar año. Entonces nosotros podemos llamar a año, y se nos forma acá el 1993. Y podemos crear operaciones conjuntas con los objetos, es decir, año más 10, 2003. 2024 o 2025 menos año es 32. Entonces las personas que nacieron en 1993, de momento, este año al menos cumplirían 32, se esperaría eso. Y también podemos crear objetos a partir de nuevos cálculos. Por ejemplo, 2024 menos año, 1993, crea la variable edad, es decir, que es 31. Entonces nosotros empezamos ahora a trabajar con lo que se llama los objetos. Entonces tenemos año, 1993, y tenemos edad, 31. ¿Ya? Eso en principio es R en su máximo, no esplendor, pero en su formato que no requiere ningún tipo de herramienta externa para funcionar. Y nosotros al menos ahora sí lo vamos a tener que necesitar para crear nuevas cosas, por ejemplo, nuevas variables, un filtro, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, al menos en la línea 46, es vamos a llamar a la variable, a la base de datos Kacen. No me voy a detener mucho en esto, porque lo único que hacen estos del 46 al 53, al menos en mi computador, es descargar la base de datos. Que lo que hace acá, no tiene mucho sentido que lo explique, pero es que está yendo a mi GitHub a descargar la base de datos, que saque el archivo que se llama Kacen Sample CSV y que lo empieza a descargar. Y después me lo ponga esto no sé, sé lo que es, quizá no lo voy a explicar muy bien, pero el UTF-8 es como que está encadenado al español, no sé si al español, pero sí como al formato de letras del cual nosotros manejamos, como con acento, etcétera, como que ese vendría a ser la explicación, por así decir, el tipo de encadenamiento o código textual. Entonces, ya todos deberíamos tener, habiendo corrido esto, teniendo la Kacen acá, ¿ya? Una cosa que podemos hacer también es, como si ya no estamos utilizando lo que creamos acá, podemos con esta escobita eliminar todos los objetos creados. Entonces, vamos a hacer de nuevo esto para quedarnos solo con la Kacen. Dicho eso, una de las funciones que vimos durante la presentación fue head. Y lo que hace ella es ver los primeros 5 casos. Los primeros o 6 casos. En realidad, creo que no solo los 6 casos, sino que el tamaño del cual la consola tiene. Bueno, creo que son los 6. Entonces, acá vemos cómo se comporta un poco la base de datos. Y vemos también los primeros 5 casos y también podemos ver algunas de las variables que tiene. Si son más de 10 variables como la tenemos ahora, no se van a ver todas. Ahora, como tenemos poquitas, se pueden ver. Ya, dicho eso, ahora vamos a trabajar con la librería Tidyverse. Para los que no tienen instalado Tidyverse, tienen que correr este comando. Como yo ya lo tengo instalado, solo tengo que hacer la librería. Entonces, ustedes, para los que no tengan instalado, van a tener que sacar el gato y esto, borrarlo. Porque si no, le va a decir como, esto no es un comando, esto es texto. Entonces, una forma es borrarlo o ponerle un gato a la derecha a eso. Entonces, ustedes tienen que instalar el paquete, es decir, poner estas tareas externalizadas en su computador. Y con eso, no sé si alguien, si no lo tiene instalado, voy a esperar un poco.
Puede ser también si su computador no es tan rápido, o etcétera, que de repente tenga que hacer como que se reinicie un poco el R, usualmente pasa, y si no, uno empieza a ejecutar esto. ¿Y qué es library? Bueno, uno puede tener instalado un paquete, pero no necesariamente lo está utilizando. Hay muchos paquetes que uno tiene instalado, por ejemplo, no sé, el que vamos a ver en la próxima clase, que se llama ggplot. Y ggplot lo que hace es hacer gráficos. Y como hoy día no lo vamos a ver, no lo vamos a llamar. Entonces, lo que hacemos con la librería es como, actívame este set de funciones. Y acá tenemos tidyers. Puse dplyr acá abajo. En realidad acá yo me pierdo un poco con lo que sucede, pero lo que se hace dplyr es como todas las funciones que nosotros vimos como mutate, select, filter, como que son de este set de cuestiones de tidyers. ¿Eso por qué sucede? Porque de repente también hay otros paquetes que pueden existir en R que utilizan también estos mismos nombres. Entonces es necesario como poder especificarle al software cuál y cuál o a qué herramienta pertenece. Entonces acá al menos lo utilizamos este. Igual lo voy a sacar para que después cachemos cómo no. Después lo podemos ver en detalle. Entonces, nosotros ya habiendo instalado estos paquetes, podemos empezar a hacer lo que se llama la pipa. Yo quizás tengo una pipa distinta a la que tienen ustedes, que puede ser así. ¿Ya? Pero cumple la misma función. Yo en realidad uso esa una vez, no sé por qué en realidad la cambié, pero el que la quiera tener como la mía, puede ir como por acá, por lo que entiendo. Bueno, igual lo puse en la presentación, cómo se puede cambiar. Pero bueno, acá. Usa la pipa nativa o usa la pipa de tidyers. También una cosa acá es que uno puede, en el Global Options, en Tools, Global Option, en la apariencia cambiar un poco tu formato de R, si lo quieres poner otro color, etc. Yo al menos la primera vez cuando vi un R de estas características pensé que eran todos hackers y al menos yo también lo tenía en negro al principio, pero después el blanco se me hizo un poco más amigable. Entonces, vamos a hacer la classen. Primero, como ya tenemos el objeto creado de la classen, podemos hacer un glimpse. Lo que hace el glimpse es entregarnos un resumen muy rápido de cómo está comportada un poco la variable, o sea, la base de datos en este caso classen. Y podemos también hacer un summary, que es lo que vimos previamente, que es que nos entregue un resumen estadístico rápido de cada una de las variables que se encuentran en la base de datos. Para algunas no tiene mucho sentido que la entreguen. Por ejemplo, región, al final es una variable nominal, o sea, tu región no te dice mucho, si tú no tiene mucho sentido de que esta base de datos tenga en región 8.7 de promedio. O en sexo, 1.52. Quizás en esta variable nos puede servir como para decir está más o menos equilibrado el porcentaje de personas que entrevistaron de mujeres y hombres. En estado civil lo mismo. En educación tampoco lo tenemos muy claro, pero por ejemplo sí lo podemos ver, por ejemplo, en edad. Que edad lo que nos dice es que el 37%, al menos la media de las personas que fueron encuestadas tenían 37 años. En MIN, 38, tiraba a 39, y el ingreso autónomo corregido es de 607.000 pesos. Es decir, el promedio de los ingresos de las personas encuestadas era 607.000 pesos. Ya. Bueno, eso es como lo más básico que vamos, como que está viendo. Y ahora vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿ya? Que es la función mutate. Lo que está acá abajo lo podemos eliminar después. No lo expliqué en detalle, pero lo que hace acá es entregar etiquetas que en realidad no tiene tanto énfasis de lo que vamos a hacer ahora. De hecho, lo podemos omitir. Entonces, nosotros no hemos creado objetos de momento, salvo no hemos procesado la classe. Y nosotros, como yo al menos lo tengo voy a ponerlo acá igual, en un segundo. En el práctico,
No, acá no lo tengo. Dame un segundo. En el práctico, lo que tenemos acá, aquí me estoy saliendo un poco del... Ahora lo voy a poner. Tenemos todos estos niveles educativos. 0 es sin educación formal, básica incompleta es 1, 2 básica completa, 3 medio humanista incompleta. Tenemos una serie de niveles educativos. Y lo que nosotros queremos hacer es categorizarla. Nos gustaría tenerla homogeneizada, es decir, que 0 y 1 sea sin educación, 2 y 4 sea básica, completa, 5 y 6 media completa, 7 y 8 técnico nivel superior, 9 y 11 profesional y 12 posgrado completo. Entonces, con eso lo que nosotros estamos haciendo acá es utilizar la función mutate y creamos la variable educ nivel cuando, case when, educ contemple los valores 0, 1, ponemos la virgulilla, sin educación. Cuando educ esté contenido en 2 y 4, o sea, sea básica. Cuando educ contenga 5 y 6, sea media. Cuando educ contenga 7 y 8, técnico nivel superior, y así. Yo puedo borrar esto lo voy a omitir de momento, quizás lo podemos retomar después, y así. Y si es true, que es lo que vimos antes, lo que preguntó la compañera, le va a poner un NA, es decir, que no, en realidad no tiene sentido, si no cumple ninguna de estas condiciones, ponlo igual como valor perdido. Ya. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es, si nosotros ponemos Kzen, si lo corremos, nos va a aparecer esto. ¿Ya? Pero como yo lo corrí desde acá, esto no está alterando el objeto Kzen. O sea, siguen con 11 variables. ¿Ya? Pero si yo lo hago como objeto, es decir, le pongo una flechita hacia la izquierda y lo renombro como Kzen, me crea una variable 12. ¿Ya? Y la variable 12, si nosotros pinchamos acá, efectivamente va a ser educ nivel, que fue la variable que creamos a partir de educ como tal. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos cerciorarnos que pueda ser, si es que efectivamente se creó bien la variable, es que usemos la variable por la función select. Es decir, a Kzen, seleccionale educ y educ nivel y muéstrame los primeros 5 casos. Sin crearlo como objeto, sino que solo ver la base. Y lo que vemos acá es que 5 cumple media, 4 cumple E básica y 5 media de nuevo. Ya. Eso respecto como a tidyverse en principio. Ahora, nosotros podemos otra pregunta que nos podríamos hacer es cómo ver los cuantiles, los quintiles, de la variable ingreso, que es algo que nosotros siempre nos preguntamos y siempre aparecen en las encuestas, ¿no? Entonces, hay diferentes funciones de cómo hacerlo. Por ejemplo, está la función de rbase que se llama quantile, y acá, por ejemplo, en rbase, que es algo que no me detuve tanto, que si nosotros queremos ver una variable distinta, lo que hacemos acá es Kzen, llamar a la base de datos, y poner un signo gato, o sea, un signo peso. Y con el signo peso podemos ver qué variables existen y la podemos estar llamando. Entonces nosotros si ponemos Kzen, signo peso, educ, nos va a generar eso. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, con esta función del rbase del quantile, es que queremos sacar los quintiles de Kzen de la variable ingreso autónomo corregido, eliminando los valores perdidos. ¿Ya? Y acá también esto lo podemos seguir complejizando, que en realidad no me interesa que veamos tanto estos códigos, sino que ver, por ejemplo, cuáles son los deciles. Esto solo lo quise ver para que podamos ver cómo se comportan los porcentajes. Pero lo que estamos haciendo acá nosotros es como, pásame el cuantil de ingreso autónomo corregido con la secuencia 0, 1, es decir, 0, 100, y sepáramelos por 1, es decir, por 10%. En realidad lo que me interesa ver acá no es necesariamente ver esta función, sino que quería ver los números para que después podamos hacer el que está en la línea 99 de forma un poco más correcta. Ya. Este lo voy a omitir, este de acá, el del 88 al 97,
Pero quiero que veamos este. Como ya sabemos, a raíz de la línea de código 86, cuáles son los deciles, un poquito más para acá. Ya. Podemos crear una variable que se llame decil ingreso autónomo corregido. Que puede ser acá yo creé una variable que se llame decil ingreso autónomo corregido normal, que no me quiero detener en detalle, porque requiere este código que se puede insertar como a tidyverse, pero esta es la que puede ser un poquito más de ejemplo y más fácil que podemos digerir. Por ejemplo, nosotros queremos crear decil ingreso autónomo corregido 2, cuando ingreso autónomo corregido, por ejemplo, decil 1, sea menor a 120.000. Que decil 2, cuando sea menor a 200.000. Que ingreso autónomo corregido, cuando es menor a 300.000, sea decil 3, y así sucesivamente. Y acá vamos creando el decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9, decil 10. Entonces acá nosotros ya en el decil 9 tenemos en 1.205.498 pesos, y ya las personas que son del decil 10 creo que ya son 11 millones de pesos. Entonces, nosotros creamos esto como objeto y nos va a crear la variable y se va a alterar lo que tenemos acá. O sea, se nos suma una variable más al dataset. Y si nosotros queremos ver cómo funciona esto, podemos sacar el decil ingreso autónomo corregido, solo quedémonos con el 2. Veamos cómo funciona. Entonces vemos que los que tienen 200.000 en el ingreso autónomo corregido en la variable son decil 2. Los que tienen 100.000 son decil 1. Y los que tienen 400.000 son decil 4. Que es lo que nos salió bien la creación de la variable. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá nosotros no lo estamos corriendo como objeto, sino que solo queremos ver en la base de datos. Nos queda perfectamente, o nos podemos cerciorar de que esta cuestión salió bien. ¿Ya? Ya, no sé si tienen una duda, consulta, al menos respecto, olvidemos este código, pero si que tiene una duda, consulta respecto a estos primeros pasos, porque lo que viene ahora es como lo más importante para la comunicación de resultados. Estamos. Genial. Ya, entonces ahora viene quizás la función que a nosotros quizás más nos puede interesar, que es un poco lo que puse en la presentación, que es preguntarnos si es que las personas, cuál es el promedio de ingreso autónomo corregido de las personas indígenas contra las personas que no se identifican como indígenas. Entonces nosotros tenemos en la base de datos CACEN la variable indígena, 0 y 1. 0 es no indígena y 1 es indígena. ¿Ya? Entonces, lo que queremos ver nosotros acá es hacer una agrupación por pueblos indígenas y sacar el promedio del ingreso autónomo corregido. Dicho eso, si nosotros corremos CACEN a group by con pueblos indígenas, por sí mismo no nos hace nada. ¿Ya? No nos hace nada por sí mismo, porque no le estamos dando ninguna función específica, sino que nos pasa los 10.000 casos con las 14 variables que tenemos ahora de momento. De hecho, es prácticamente lo mismo que nosotros hagamos, que corramos solo la CACEN. No hay un efecto correspondiente a lo que estamos haciendo acá. Porque lo que nos importa a nosotros al menos ahora es darle una indicación a partir del group by. Dicho eso, tenemos que llamar a la siguiente función, que es summarize. Y esa tiene, por ejemplo, la función posterior o la herramienta que es el min, el promedio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es llamar a la función summarize y crear una nueva variable o indicarle que vamos a crear algo que se llama salario. Y salario es igual al promedio o min, paréntesis, el ingreso autónomo corregido, eliminando los valores perdidos. Entonces, si nosotros corremos esto, nos queda que cuando pueblos indígenas es 0, el salario es 624.000. Y cuando es 1, 494.000. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Me dice NA. Porque
si tiene NA, si no tiene, por ejemplo, ingreso a una variable con muchos valores perdidos. Entonces, siempre hay que estar cerciorándose de que no existan valores perdidos, al menos en este aspecto. Creo que también existen otras funciones, como por ejemplo, no los remueva, sino que omítelos, por ejemplo. No sé cuál puede ser, al menos a mi conocimiento, cuando uno quiere hacer este tipo de cuestiones, siempre tiene que omitir o remover los valores perdidos, es decir, NA remove, ¿ya? Lo que nosotros no vimos es, bueno, tenemos la categoría pueblos indígenas, en la cual hay una diferencia de salario entre los pueblos, las personas indígenas y no indígenas. Pero si nos queremos hacer una pregunta, por así decir, más interseccional, si queremos ver si es que existen diferencias entre personas que se identifican como indígenas o no indígenas según su sexo, lo que podemos hacer acá es llamar a una segunda variable que puede ser de interés. Y por eso en mi línea 120, lo que hacemos acá es llamar a la segunda variable que existe, que es sexo. Como el foco que nos interesa a nosotros acá es también cuestionar incluso las categorías de referencia que existen en la encuesta, como podrán saber, como podrán entender, pueblo indígena cuando es 0 es no indígena, cuando es 1 es indígena, y en sexo cuando es 0 es hombre y cuando es 1 es mujer. Esto también, como les comenté al inicio de la presentación, se cuestiona desde diferentes procesamientos de los datos. Entonces, si nosotros corremos de nuevo esto, no va a suceder absolutamente nada, como les dije la vez pasada. Pero si empezamos a correr todo el código, lo que vamos a encontrar acá es ya algo mucho más interesante, mucho más encachado, que nos puede servir para nuestra pega, para nuestra tesis, para lo que sea, y nos crea esto. Nos crea un set a raíz de sumares con salario min y salario median, es decir, salario min cuando min de ingreso autónomo corregido y median cuando es la mediana del ingreso autónomo corregido, nos crea esto. Cuando es indígena 0 y sexo 1, el salario es 706.000. Cuando no es pueblo indígena y es mujer 2, el salario es 533.000. Cuando es indígena y es hombre, es 573.000. Y cuando es 1 indígena y es mujer, el salario es de 413.000. Entonces, bueno, aquí nosotros ya podemos preguntarnos un poco, o podemos asegurar, en base a los datos, que existe una intersección bien importante entre ser indígena y ser mujer. A mí particularmente me sorprendió que las mujeres no indígenas tuvieran un ingreso autónomo corregido menor a las personas indígenas de sexo masculino. Entonces, bueno, hay cuestiones que son súper interesantes, acá al menos con este dato. Y podríamos seguir acá, por ejemplo, ya a mí me carga hacer esto, pero siempre lo termino haciendo, que ya empezar a jugar acá en vivo y me puedo equivocar, pero podemos sacar sexo y poner región. Entonces, y otra variable que nos puede interesar, entonces, acá, cuando es, bueno, me va a tirar todos los 0, 0, 0, 0, 0 acá, pero al menos aparece acá, cuando no es pueblo indígena y es de la región 1, es este salario. Cuando es de la región 9, que si no mal recuerdo es la Araucanía, 432.000 pesos. Entonces, nosotros podemos ir viendo también y, mira, lo voy a crear como objeto, para que lo hagamos en vivo. Porque acá vemos que la cuestión no es tan, entonces si lo estoy corriendo acá, es como a la suerte de cómo tengo la consola. Pero acá lo voy a crear. Este era el de sexo, pero lo vamos a poner ahora como que hacen tabla región, ¿ya? Después yo puedo mandar el código actualizado. Quizás sea harto también en estas cuestiones de ir improvisando. Entonces yo creo tabla región, 32 observaciones, 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables sin abrirlo todavía? Pueblo indígena, región y los salarios correspondientes procesados. Entonces, lo que vemos acá nosotros es ya toda la base de datos correspondiente con si es pueblo indígena, la región, salario min, salario medio. Ya. Nosotros podemos acá, cuando nosotros queremos ver la base de datos, la pinchamos y podemos acá ordenarla. ¿Ya? Entonces, en vez de tener como pueblo indígena 0, 1, la queremos contrastar por región. Entonces, apretamos acá, nos queda la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3. Entonces, aquí podemos ir viendo in situ las diferencias. Si tú eres no indígena de la región 1, ganas 633.000. Si eres indígena, ganáis 30 lucas menos.
Por ejemplo, vamos a la región, pongámonos centralista, Santiago. Si tú eres no indígena en Santiago, tu salario promedio o tu ingreso autónomo corregido promedio es 828.000 pesos. Y si eres indígena, baja casi 150 lucas. O sea, ahí nosotros podemos ir viendo dentro de esta misma variable, esta tabla de información, ya datos más reales de la CACEN y no ver esto. ¿Ya? O sea, tenemos ya cuestiones súper interesantes que podemos hacer con ello. Y lo mismo acá, si ponemos, en vez de región sexo, como lo teníamos acá, puede ser tabla sexo INDI, y nos crea también el objeto. La idea acá es que ustedes no hagan lo que hice yo acá recién, sino que, por ejemplo, hayan puesto otro código distinto, lo copien y lo peguen, para que no pierdan lo que se hizo antes. Entonces, tabla sexo INDI, entonces acá queda esto correspondiente. Cuando el sexo es 1 y 1, 2 y 2, acá se generan estas respectivas diferencias. Ya. Nosotros podemos ir haciendo, encadenando diferentes cuestiones. Entonces, si ya tenemos la CACEN creada con estas diferentes variables, quizás lo que nos interesa a nosotros ver es el índice de desigualdad entre la media y la mediana. Y podemos crear una nueva variable que se llame ratio, es decir, cuánto está contenida la mediana en la media, y nos aparece esto. Nos aparecen diferentes numeritos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo esta explicación la tengo en la clase 1, o sea, en el manual que les mostré, y acá acá nos aparece un poco la explicación, y es decir que la mayor desigualdad relativa, al final esto es lo que estamos haciendo acá nosotros, se genera en los hombres no indígenas. Es decir que el 41% de las personas encuestadas supera a la mediana, es decir, que indica que hay una presencia muy alta de ingreso en estos grupos. En realidad, no me interesa tanto detenerme en la cuestión estadística, sino que poder indicar un poco que podríamos ir creando nuevas variables a partir de las variables que ya hemos creado. Entonces acá tenemos esta, y a partir de esas dos cuestiones que hemos creado, podemos crear ratio. Porque si nosotros elimináramos esto, nos va a decir que es salario mínimo, pues si no la tenemos en la CACEN. Entonces tenemos que ponerla procesada, ¿ya? Ya, esto, Delivery DT, otra función que existe que es para hacer tablas dinámicas, ¿ya? Pero esta la puse únicamente porque en la presentación, en el manual práctico que está en el GitHub, lo tuve que poner así, pero no era para que lo pongamos así ahora. O sea, no importa si no lo corren ahora. Tienen que instalarla si es que queremos, si es que hay que utilizarla, si es que no la tienen instalada, pero no pasa nada si no la instalan. Ya. Ya. ¿Hay que levantar la mano? MC, no me aparece el nombre. Sí, yo, Dale, Martín. ¿cuál es? Martín. Una consulta, bueno, yo no estoy muy relacionado con el lenguaje de programación R, bueno, por eso me inscribí a este workshop, pero sí estoy relacionado con el mundo de la informática y, por ejemplo, quería preguntar, cuando se ejecuta el código para filtrar o simplemente mostrar el dato de si una persona pertenece a un pueblo indígena, veo que sale como ceros y unos. Creo que sería más óptimo no solo para el código, sino también para el entendimiento de quien lee los datos, que en vez de usar el int, por ejemplo, que estoy viendo ahí abajo, fuese un dato booleano, porque ahí sería verdadero o falso. Claro. Sí, no, muy correcto lo que dices tú. Al final, esto es como al final, te puedo dar, o sea, como que comparto 100% lo que dices tú al final. Pero la cosa es que al final, como estos datos vienen como con etiqueta, inmediatamente como que el software los traduce como a 1 o 0 y 1, ¿cachai? Ya, sí, me imaginaba que eso podía pasar. Dale. Claro, pero gracias por tu comentario y consulta. Bueno, dicho eso, acá tenemos otra CACEN tabla que quizás sea un poco más complejo,
Entonces nosotros vamos a ir creando, vamos a ir corriendo esto uno y uno. Vamos a Kazem, la vamos a correr Kazem. Entonces nos aparece ya la base de datos fea, o sea, muy bruta. Y queremos sacar a todas las personas que en educ nivel tienen un valor perdido. Por ejemplo, esta persona. Entonces queremos que Kazem ya no tenga niveles acá, por ejemplo, al menos, perdidos. Entonces ya no hay ningún perdido acá. Y queremos queremos contar, al menos acá esto igual va a ser un poquito más complejo, pero lo que hacemos acá es contar cuántas personas de pueblos indígenas, o sea, de la variable pueblo indígena 0 y 1, con educ nivel, cuál es el n correspondiente de cada uno. Entonces nosotros vemos que las personas no indígenas, en la variable que tiene esta muestra, son 1.853 personas las que cumplen estas características. Y para el no indígena, y para los indígenas es esto. Eso no significa que los no indígenas tengan educación más baja, sino que son más personas en la encuesta en realidad también. Ya. Dicho eso, tenemos acá estas diferentes funciones, como ir filtrando, crear una variable nueva a partir de un recuento. Y lo que vamos a hacer ahora también la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que corresponde a cada nivel educativo según el pueblo indígena? Entonces, si nosotros corremos todo esto, ahora nos va a aparecer algo bien interesante. Agrupando por pueblo indígena, lo que nos interesa acá a nosotros es crear estas variables. El total, el total lo necesitamos para hacer el porcentaje correspondiente. Entonces, el total es el suma del n, agrupando por pueblo indígena, es decir, con eso nos suma al interior del grupo y no el total de la encuesta. Entonces, con eso ya entendemos de que en esta muestra sampleada hay 8.525 no indígenas y 1.417 indígenas. Y con eso queremos sacar el porcentaje de a qué grupo corresponde cada uno. Entonces sacamos el porcentaje de redondeando, esto es un redondeo, 100 por n, por el total, por las personas que están dentro del nivel educativo, que fue lo que hicimos acá, dividido el total, y queremos que nos dé un decimal. Quizás puede ser medio complicado en principio, pero lo que les quiero mostrar acá es cómo uno puede ir encadenando funciones. Si yo pongo acá total 3, me da más decimales acá, por ejemplo. Entonces acá lo dejamos con el 1. ¿Ya? Entonces acá lo que quería mostrarles, o lo que ustedes pueden ir corriendo, es cómo vamos encadenando funciones. Si yo elimino esto, me dice que no me da porque no los contó. Algo bien interesante que podemos ver acá, porque quería yo mostrar, voy a ir un poquito más rápido porque me pasé un poquito con la hora, es que acá necesariamente yo no creé una variable nueva, como mutate n. Si me preguntan por qué se hace eso, la verdad a veces también R tiene como diferentes formas de hacer las cosas. Entonces no tuve que detenerme específicamente en ello. También se podría haber creado de esa forma. Pero en este caso como que me surgió al menos a mí más útil hacerlo de esa manera. En todo caso, como fue la primera clase, aquí me doy cuenta de cuestiones que a mí yo doy por entendidas. Voy a tener un poquito más ojo en las siguientes. Pero acá lo que quería demostrar un poco es que vamos encadenando las funciones. Ya lo que al menos yo quería demostrar acá es que si nosotros vamos acá en tabla y ordenamos por nivel educativo, bueno, da lo mismo, por nivel educativo. Ahí nos sale lo correspondiente de cada uno. Es decir, vamos viendo a qué porcentaje pertenece el 0,4, o sea, con posgrado, al menos en esta encuesta, en el sample de la encuesta, hay 76 personas con posgrado y corresponde al 0,9% de las personas que están encuestadas siendo no indígenas. ¿Ya? Acá
me había pasado a mí antes, y por eso ahora como que me sorprendió un poco, es que había creado un sample de la Kaizen solo con 4.000 casos. Y me pasó, y exactamente también eso pasa, de que te come un poco. O sea, si en ese sample, en esa muestra, había personas no indígenas sin posgrado, simplemente me las eliminaba. Entonces también hay diferentes funciones en la cual, por ejemplo, uno puede crear una función que se llama complete, que en este caso no la vamos a utilizar ahora porque como aumenté la muestra, sí está, pero me pasaba que habían personas que no tenían el posgrado completo, o sea, no tenían posgrado, y tuve que completarla con un set. Pero bueno, esa como lo arreglé, no es necesario utilizarla, pero lo dejo igual ahí por si acaso. Voy a reactualizar después la base de datos para que ustedes lo puedan ir viendo también. Ya. Acá, como tengo acá en el manual, lo que quiero hacer ahora es que encadenemos funciones en este práctico, ¿ya? Queremos preguntarnos, o mejor dicho, queremos seleccionar algunas variables, como ser pueblo indígena, el sexo, el ingreso autónomo corregido. Y queremos también renombrar a los pueblos indígenas como no indígena o indígena, y también lo mismo para hombre y mujer, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Ponemos Kaizen, select, nos queda así, nos quedan solo estas tres variables, y queremos crear un mutate para pueblos indígenas, pero poniendo las etiquetas. Entonces hacemos un mutate, reescribimos pueblos indígenas, y cuando sea pueblo indígena, igual 0, le ponga la etiqueta de no indígena. Y cuando pueblo indígena es igual a 1, ponle el indígena. Y siempre tiene que ser el igual, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en la medida que avance el curso, como todo lo vamos a estar poniendo en práctica. Y ahí nos crea la variable, o sea, nos pone la etiqueta en pueblo indígena. Y lo mismo para sexo. En sexo, cuando sexo sea 1, sea hombre, y cuando sexo sea 2, sea mujer. Y cuando no se cumple ninguna de esas funciones, que lo ponga como valor perdido, porque no podemos inferirse a una persona como una categoría binaria, tenemos que poner respectivamente una etiqueta. Y por último, lo que quería mostrar una forma de hacerlo es que estamos creando una nueva variable con mutate también que se llama colapsa. Y aquí hay una función que es bien interesante, que también que existe, que se llama paste. Es decir, que agrupa dos variables que existen, como pueblo indígenas y sexo, y quiero que me las separe con un guión. Si nosotros corremos esto, está muy comentado el código, entonces quizás pueden ir borrando los gatos para que se les sea un poco más fluido. De hecho, yo los voy a borrar ahora, para que se pueda ver bien en detalle qué estamos haciendo. ¿Ya? Si ponemos acá, si corremos solo esto, nos crea la Kaizen, o sea, nos toma la Kaizen bruta, porque no hemos hecho nada más allá de renombrarla, pero acá ya estamos viendo que la variable, al menos, pueblos indígenas, aparece no indígena, debería aparecer indígena por acá, bueno, no indígena, en un momento debería aparecer indígena, y después tenemos esta variable nueva que se llama colapsa, que tiene a raíz del sexo, no indígena hombre, no indígena hombre, no indígena mujer, porque toma estas dos. No indígena hombre, no indígena hombre, no indígena hombre, no indígena mujer, no indígena mujer, y así. Dicho eso, nosotros queremos ahora ver si es que existe esta interacción entre sexo y autoidentificación indígena respecto al ingreso autónomo corregido. Entonces, vamos a utilizar esta nueva variable que se llama colapsa para calcularlo, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto y voy a correr todo esto junto. Deme un segundo. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a correrle y vamos a renombrarle este nuevo objeto que se llama Kaizen tabla 3.
Ya, después voy a detenerme en esto de groups. Entonces nosotros tenemos acá Kacen tabla 3 y tenemos el mismo resultado que nosotros habíamos visto antes como con el sexo. Pero acá tenemos esta nueva variable que se llama indígena hombre, indígena mujer, no indígena hombre, no indígena mujer. Y ya no lo tenemos como diferentes variables, sino que la tenemos colapsado. Podríamos, en vez de ponerle acá como el separar con un guión, podríamos ponerle como un es, por ejemplo. Y si ponemos Kacen tabla 3, podemos indígena es hombre, indígena es mujer, no indígena es hombre, no indígena es mujer. Entonces al final acá tenemos este guión. Si nosotros sacamos esto de acá, el drop, voy a sacarlo. En realidad, en este caso, no sucede absolutamente nada. Pero hay que tener ojo porque a veces también sucede de que puede ser, en algunas ocasiones, cuando son muchas variables o no está tan bien construido, sucede que empieza a mezclar como a diferentes grupos y la idea es como empieza como a sacar la calculadora al nivel total. Lo importante de esta función al menos es como tratar de como tomar a estos grupos por sí mismos, a los pueblos indígenas o al colapso, ¿cachai? Y no poder, y no evitar que el resultado quede agrupado. No, lo voy a después enunciar, voy a mandar después un correo como demostrando cuándo sucede este tipo de cuestiones, pero también es altamente recomendable hacerlo en estos aspectos. Y ahí quedaría esta nueva objeto que se llama Kacen tabla 3, y lo que hicimos acá nosotros fue encadenar las funciones correspondientes. Entonces pusimos en práctica todo lo que hemos aprendido hoy respecto a las funciones de tidyverse. Lo que fuimos haciendo acá fue Kacen, seleccionar estas tres variables, Kacen, seleccionar estas tres variables, y mutar a estas nuevas tres variables que estamos creando. Acá lo que estamos haciendo, por ejemplo, para pueblos indígenas, es ponerle una etiqueta. Cuando pueblo indígena es 0, ponerle no indígena. Cuando pueblo indígena es 1, ponerle indígena. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, ponerle NA. Si es sexo igual 1 o sexo igual 1 es hombre y sexo igual 2 es mujer. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, ponerlo como NA. Y después creamos esta última variable que se llama colapsa, que colapsa el pueblo indígena con el sexo y le pone un guión. Y en posterioridad hacemos un group by, agrupamos por la variable que nos interesa y creamos esta tabla correspondiente que se llama Kacen tabla 3, que nos queda acá. Y con eso ya estamos hacia el final del código. Una cosa que nos interesa a nosotros, o al menos que ustedes pueden correr acá, pero únicamente para que lo vean respecto a no sé, para que vean que esto se puede hacer, porque igual lo vamos a hacer después en la medida que avancen las sesiones, es que cómo nosotros podemos explorar, o sea, exportar esta tabla a un Excel, por ejemplo. Y algo fundamental, porque no todas las personas trabajamos con R, ni todas las personas tampoco van a andar haciendo el procesamiento que hicimos nosotros. Entonces, abrimos unas nuevas librerías, unas nuevas extensiones. Por ejemplo, acá estamos utilizando la library Write Excel. Lo que hace es poder escribir o exportar cosas de R a Excel. Y también library Scase, lo que nos sirve un poco es para poder trabajar con datos numéricos, en el sentido de que pueda identificar que, por ejemplo, que 10 es 10%, por ejemplo, o que 1, 2, 3, 4 es 1234. Estas son como extensiones que nos van sirviendo. Ya, dicho eso, nosotros acá tenemos la variable Kacen tabla, o sea, el objeto Kacen tabla 3. Y nosotros queremos pasarlo a Excel. Si nosotros ponemos acá Kacen tabla Excel a Kacen tabla 3, nos va a quedar así, ¿ya? Pero nosotros lo que queremos hacer aquí es reescribirla nuevamente y queremos que quede redondeada, ¿ya? Y queremos que ya no esté, y que esté separada en miles por comas. Me explico.
Si creamos este nuevo objeto que se llama Kacen tabla Excel, nos queda así. La función entiende ahora con coma que cuando son miles, ya no los tiene como acá, así, sino que los tiene separados por coma. Y además me eliminó el decimal, porque eso es lo que estábamos buscando con el accuracy. Es decir, que redondaremos al más cercano. Es decir, acá Kacen tabla 3 queda en 425.833, y lo más probable es que debería subírmelo al 34, y ahí queda así correspondientemente. Entonces ustedes corren esto en su computador, y finalmente ustedes hacen esta función que es write XLS, la que aparece acá abajo en realidad, no la había visto. En su computador, al menos en la posición que estén ustedes, como les pedí que vieran el tema de la ruta, se va a quedar acá, en base de datos, y acá queda como Kacen tabla. Y si yo la quiero ir a ver a mi computador, me queda así. Y con eso hemos procesado la Kacen y hemos visto algunos resultados correspondientes de estos 10.000 casos. Perfecto. Con eso, como que terminó un poco el práctico. Si alguien tiene una duda, me la puede comentar ahora, me la puede mandar por correo. Pero ojalá no se la haya hecho complejo. Quizás puede ser difícil para las personas que se están iniciando ir corriendo en estos códigos, pero al menos a lo largo de estas sesiones me importa que vayamos poniendo en práctica estos diferentes aspectos a lo largo de cada una de ellas. Porque al final lo que nos importa, al menos a nosotros, al menos lo que me importa un poco a mí, es que podamos llegar a esto, a datos comunicables, a demostrar que hay una intersección, por ejemplo, entre ser indígena y el sexo en el salario. Una persona levantó la mano, si quiere hable, NE, que así me aparece, Natacha. Los cambios que nosotros hacemos, por ejemplo, crear nuevas variables o quedan en la base de datos original que descargamos. Me refiero a si uno abre nuevamente R, tiene que correr todo, supongo que no, pero... Depende. Es que a veces si uno corre, o sea, buen punto. Depende a veces, porque a veces uno cierra el R y como que te pregunta, ¿quieres guardar lo que hiciste? O sea, como guardarlo como en el caché, como en la memoria, en la basurita del R. Y tú puedes ponerle save o don't save. Entonces, si tú le pones save, como que te va a guardar estos objetos creados. Pero si le pones no, no te los va a crear. Pero para tener estas tablitas, sí. O sea, si queréis tener todo, por ejemplo, yo voy a borrar todo esto. Tienes que correr el código todo de nuevo para que todos estos objetos como que de nuevo se creen. Entonces yo te diría que sí, que vas a tener que crearlos siempre en caso de que los quieras volver a utilizar. Generalmente. Ya. Gracias. De nada. Pero como está ya el código creado, ya es únicamente hacerlo así de rápido al final. Así que eso, por si alguien más tiene una duda, consulta, me la puede mandar por correo también, o cualquier cosa. Pero algo que igual me interesaba, que no lo hice hoy día de esta forma, fue que acá el manual práctico, si es que ven acá una página web, está mucho más comentado, ¿ya? Y por eso de repente me perdí un poco porque no tenía mis propios apuntes. Pero acá queda efectivamente comentado lo que vimos hoy día, por si alguien de acá lo quiere repasar. Y más adelante vamos a ir viendo estos otros tópicos, como por ejemplo la próxima clase, la próxima sesión, el próximo jueves, poder visualizar datos, poder esto llevar a un gráfico de barras, por ejemplo. ¿Nelly? ¿La grabación de la clase queda también acá o llega por correo o algo por el estilo? La voy a intentar de subir a YouTube y ahí la mando. Ah, súper, muchas gracias. De nada.
Y eso, pues, o sea, al final ojalá ya le ha servido esto. A mí igual me cuesta un poco enseñar, pero ojalá le haya servido. De repente voy a tratar de ir mejorando también estos ejemplos, que de repente igual se nos hace larga la clase. Estoy con la garganta media ya larga, como más dura. Pero lo que les quería decir igual es que cualquier cosa me la pueden comentar, porque todo lo que estamos viendo acá usualmente como que se paga en diplomado y de repente no es tan difícil aprenderlo uno en estos espacios. Así que cuenten conmigo en esa confianza de poder preguntarme o preguntar, no sé, o meterse a foro o algo que tampoco quería nombrar porque lo quiero nombrar más adelante como nuestro nuevo amigo ChatGPT. Yo no recomendaría meter ChatGPT al menos de momento acá, pero sirve mucho también para aclarecer dudas. Así que eso. Solo decirles que lo que estamos haciendo acá, al menos los códigos que nombré y las cosas que vamos desarrollando, usualmente se pagan en diplomados y no son baratas. Y lo que quiero decir con esto es que a veces no hay que pagar 2 millones de pesos para aprender esto, porque creo que igual hay estas instancias que pueden servir. Y también hay muchas cosas en internet en las cuales podemos ir aprendiendo. Así que eso, voy a intentar, la otra clase es tener ejemplos quizás más cortitos, no mismo yo pillarme con algunas cosas que hago. eh, Así que eso, po. Estoy muy feliz igual que harta gente se haya conectado y mi correo está disponible para dudas y consultas. Así que si alguien tiene una duda, la puede decir ahora, y si no, nos vamos a acostar. O al menos yo me voy a acostar. Si no, estamos, po. Les mando la grabación la voy a tratar de subir a YouTube y si no, voy a descubrir la forma de hacerla. ¿Ya? Eso, po. No sé si alguien tiene una duda, si no, me despido humildemente. Antonia. Ay, no, perdón, la levanté sin querer, pero te quería decir Ay, que muchas gracias y que no, que es todo súper claro. muchas gracias. De suerte levanto la mano y me dio las gracias. Eso, pues. Entonces seguimos en contacto. Nos vemos el otro jueves y ahí voy a hacer la cuestión de visualización de datos. Si quieren, practiquen lo que hicimos ahora y lo prueben con con otra base de datos o descarguen la canción entera y vayan viendo cómo funciona. Así que eso, pues, que tengan un buen viernes mañana y buen fin de semana próspero. Eso, cuídense. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, María. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.